Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Sachenka García y Ricardo Ramírez junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Fernando Camacho. También puedes escuchar este programa en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @alfabeto del mundo en Instagram, en @radioescuelaur en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Wattpad y las nuevas voces de la escritura. En la vertiginosa carrera digital, las aplicaciones más diversas han emergido para ofrecer a los usuarios de telefonía móvil y demás dispositivos un sinnúmero de experiencias. El menú luce infinito. Depende de los intereses de los usuarios y por medio de algoritmos y bases de datos no ajenas a la controversia, se puede encontrar de todo. Wattpad es una red social creada en 2006. Se presenta como una plataforma en línea de lectura y escritura. En ella se publican novelas, cuentos, artículos, fanfics. Con 80 millones de usuarios, esta red ha encontrado entre los llamados millennial y la más joven generación Z un nicho especial, particularmente entre mujeres que representan el 70% de sus usuarios. Muchas de las escritoras que se atrevieron a publicar en esta red han alcanzado ventas millonarias. Observando este éxito, las grandes editoriales han reconocido el valor comercial de estas publicaciones y han apostado a una suerte de crossover inverso, de la publicación digital a la publicación impresa. También los servicios de streaming han adaptado algunas de las obras. Todo apunta a una fórmula perfecta. Sin embargo, ¿qué caracteriza esta red? ¿Por qué ha tenido tanto éxito? ¿Cómo son los lectores que se encuentran en Wattpad? De esto y mucho más hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Toda escritura es también el formato en el que se presenta. Y esa es una de las grandes lecciones que hemos aprendido a lo largo de muchos años. No es lo mismo leer algo en papel que leerlo en digital. Así como no es lo mismo leer algo en una pantalla, ¿verdad? Propiamente dicha, que leerlo en un papiro o en un libro de hace 500, 600 años. Son experiencias diferentes de lectura. Aquí también entran otros elementos que mucha gente no suele considerarlos y es, por ejemplo, la tipografía, las imágenes que puedan acompañar a un texto. Nosotros en el siglo XX entramos, en especial en los primeros 50 años, como en una dictadura exclusiva de la palabra escrita y ir separando o desechando por razones económicas de edición y impresión, ilustraciones, dibujos, fotografías que pudieran acompañar un texto, que en la segunda mitad del siglo XIX era lo más común y corriente. Cuando se empiezan a generar elementos como el fantiche, como el cómic, empieza a ver como un elemento de separación, perdón. Y además empieza a ocurrir la dictadura del libro del paperback, ¿no?
Claro, por el costo. que en principio permite difundir a muy bajos costos la literatura, pero también afecta la posibilidad de comunicar en términos editoriales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de cambios culturales a través del tiempo y algo en lo que muchas veces no prestamos atención. Nosotros también somos el formato en el que hemos venido leyendo. Ese formato incluye también incluso hasta tipo de papel y tipografías, que son cosas en las que uno va reconociendo a ciertas editoriales. Sí. Y si tienes toda tu vida leyendo en Monte Ávila o leyendo muchos libros del Fondo de Cultura Económica, a veces saltar a otros formatos dentro de lo impreso es difícil. ¿Cómo será en un entorno como el digital, ¿no? Pero lo digital ofrece no solamente una posibilidad de difundir y de interactuar y de comunicar propuestas narrativas, poéticas, ensayísticas de diferentes formatos, sino también permite trabajar muchas veces con, yo no sé si con más libertad, pero sí con más rapidez, diferentes formas de contenido. Entonces, hay gente que cuando aparece Wattpad dice, cónchale, pero ¿cómo va a aparecer esto? No puede ser. Más tomando en cuenta que la literatura, yo creo que de las artes es la más conservadora de todas, en términos de cambios, en términos de muchas cosas. Y bueno, yo me empiezo a hacer preguntas. Bueno, pero usted escuchaba discos en acetato o en CD y bueno, ahora usted lo escucha por Spotify, ¿no? Entonces, si en la música se dan cambios como estos desde hace 20 años o más, sí ya hay dinámicas de comprar arte digital, es decir, hay un mundo donde tú exploras diferentes obras y piezas en términos digitales y las compras, ¿no? ¿Por qué no puede ocurrir en un entorno como el de la literatura? Es que eso es un mundo cerrado de un grupo de gente. Bueno, pero la literatura también es un orden, ¿verdad? Todo lo que es el mundo de la literatura y del libro es un orden que para mucha gente es cerrado. Yo como librero me cansé de ver personas que no entraban a las librerías porque decían, bueno, es que eso es de la gente de ese mundo. Ya hay mucha gente comentando lo mismo con fenómenos como el de Wattpad, ¿no? Y Wattpad a mí me parece que es una herramienta muy útil para darte a conocer, para desarrollar un proyecto en vivo e ir teniendo interacciones por parte de los otros. Y yo sé que cuando hablamos de masas decimos, cónchale, es que la masa no piensa, pero cuando hablamos de centenares de personas o decenas de personas, puede haber una interacción sumamente rica e interesante. Lo vivimos en grupos de WhatsApp, lo vivimos en grupos de Instagram, en la interacción que podemos llegar a tener con Twitter y las dinámicas que esa comunidad puede llegar a dar o puede llegar a brindar. Entonces, yo creo que Wattpad está de moda, está explorando y presentándose, diciendo, bueno, aquí estamos nosotros, los que trabajamos desde aquí, los que presentamos elementos escriturales desde acá, no rechazamos el mundo exterior, ya hay varias obras que han salido publicadas en papel, en libros digitales. Yo creo que es una herramienta valiosa. ¿Una herramienta más? Sí, pero que sean bienvenidas las herramientas y ante todo no despreciemos los canales, no despreciemos las posibilidades de conocer nuevas formas de dinamizar y de interactuar. Lo que piensa Sashenka. Fíjate, Ricardo, para nadie es un secreto que mi quehacer está vinculado fundamentalmente a la promoción de la lectura y a la promoción de la lectura entre niños y jóvenes. Para mí es de interés particular saber qué motiva a los jóvenes a leer, cuáles son sus intereses, cuáles son los temas a los cuales se acercan, qué libros los conmueven más que otros. La literatura juvenil especialmente, la literatura infantil todavía le cuesta ser reconocida, pero nunca como la literatura juvenil. La literatura juvenil padece la misma incomprensión del adolescente.
¿no? No terminan de ser ni una cosa ni la otra para quien lo ve desde afuera, pero la realidad es que la literatura juvenil tiene un lugar también en el mundo de la literatura con mayúsculas y suele ser una literatura de transición. Eso sí se puede de una u otra forma reconocer. Es una literatura que tiende puentes entre la literatura para niños y lo que podría llamarse la literatura para adultos o la literatura general. Esto no quiere decir que los libros para jóvenes en cualquier formato deban hablar de tal o cual tema o deban enseñar nada, como tampoco deben hacerlo los libros para niños, pero sí es cierto que un lector joven encuentra en esa literatura un camino para irse desarrollando como lector. Para nadie es un secreto que las nuevas generaciones tienen, bueno, como nativos digitales, una relación distinta con ese mundo a la que tenemos quienes crecimos en el papel. ¿Okay? A mí me costó mucho hacer la transición a los dispositivos de lectura digital. Me costó muchísimo. No solamente era desde una negación de no, hay que leer en papel, a mí eso generalmente me molesta, yo creo que no hay que ponerse con eso, sino que me cansaba muchísimo leyendo, me cansaba la vista, por supuesto, se han ido desarrollando justamente dispositivos de lectura para que no cansen la vista, para que tú puedas subrayar si quieres, para que puedas marcar la página, y todo eso responde también a las necesidades de las audiencias. Wattpad es una red social que comenzó en 2006. Mira cuándo estamos hablando de ella. Empezó poquito a poco, pero claro, ¿cómo no vamos a mirar una red social con 80 millones de usuarios? 80 millones de usuarios en el mundo. Hay que ver qué pasa allí. ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué hace, sobre todo, que los jóvenes se acerquen a la lectura por allí? Y una de las cosas que yo he podido indagar en mi muy humilde acercamiento, que por eso que también es importante que invitemos a quienes sí nos puedan, digamos, ofrecer una información más completa, fundamentalmente es la comunidad, porque de hecho Wattpad es una red social. Entonces, ¿qué sienten los lectores? ¿Qué encuentran allí? Una comunidad. Entendemos la lectura como un proceso individual y de hecho lo es, un proceso íntimo. Generalmente uno lee, sobre todo cuando es adulto, en silencio, o los jóvenes, para ti mismo y después puede ser que te reúnas y lo converses, ¿no? Con tus amigos. Los jóvenes ahora lo hacen en buena medida, quienes se encuentran en Wattpad, lo van haciendo en simultáneo, van opinando, van intercambiando. Es difícil para mí, desde un desconocimiento, valorar la calidad literaria de lo que allí se produce, lo digo con mucha responsabilidad. Tengo la tarea de conocer más sobre lo que se está escribiendo. Pero así como hay momentos para atender desde el punto de vista de la valoración estética y crítica a la literatura, también hay momentos para poner el ojo sobre la respuesta lectora, sobre el lector que está moviendo esto. Y yo creo que por eso era importante que aquí en Alfabeto del Mundo le diéramos un lugar a una red social como Wattpad. ¿Con quién conversamos? Con Marlene Camacho. Marlene Camacho Rodríguez es editora, content y periodista. Dirige Editoria Indie, donde empodera a escritores independientes con servicios editoriales. Ha dictado talleres para escritores, editores y lectores con Cabelibros, El perro y la rana, Qué leer, entre otros. Además es una lectora millennial que siempre lleva su Kindle y conversa con sus autoras favoritas a través de las redes sociales. Hola Marlene, bienvenida a Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Hola, Francesca. Gracias por aceptar nuestra invitación. A la hora, siempre. Marlene, Hola, Ricardo. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, contento que estés aquí con nosotros. Gracias, igualmente. ¿Qué diferencia a una literatura escrita en Wattpad de otras propuestas literarias planteadas en otros formatos? Bueno, en principio es la forma de escritura sí, la forma en cómo escribe el autor. ¿Por qué?
porque cuando un autor va a escribir un libro, hace como un bosquejo, plantea quizás cuántas páginas va a tener ese libro, en qué momentos va a soltar ciertas pistas o en qué momentos va a introducir a ciertos personajes. Mientras que en Wattpad la publicación es como secuencial o serial, entonces van publicando por capítulos y quizás no tienen como un plan estratégico. Eso lo comentaba una autora de Wattpad que fue muy famosa, que ella decía que cada vez que se sentaba a escribir era como que empezaba a llegarles la musa, por decirlo de alguna manera. Y también que los mismos lectores van influyendo en la dinámica de la escritura del autor. Esta autora también comentaba que cuando ella veía que los lectores iban como captando las pistas por donde iba el libro, ella cambiaba la cosa. Entonces, obviamente es una forma de escribir completamente diferente a la de un autor que va a publicar un libro dentro de 3 meses en una editorial o en una plataforma digital distinta a Wattpad. Interesantísimo. Ok, fíjate. Si bien tiene muchos años funcionando, más de los que tenemos nosotros conociéndolo, Wattpad se ha puesto en el tapete gracias al éxito de muchas de sus autoras, como por supuesto Ariana Godoy. Pero yo te voy a pedir, Marlene, ¿tú podrías explicarnos cómo funciona esta plataforma? Sí, bueno, Wattpad es una plataforma digital de lectura y escritura. Es gratuita para ambos casos. O sea, un autor o un escritor puede publicar de manera gratuita y los lectores pueden leer, valga la redundancia, de manera gratuita. Entonces, la plataforma le ofrece a los autores un espacio donde pueden ir publicando sus historias, y es muy importante esta palabra, historias, porque todavía no son libros, van por capítulos, y no son libros hasta que no salgan de la plataforma y pasen como por un proceso editorial. Entonces, los escritores van escribiendo por capítulos, van publicando. Entonces, la publicación de estos capítulos también es muy indie, por decirlo de alguna manera. No hay edición, no hay corrección, no hay ciertos procesos editoriales importantes antes de que se publique un libro. Entonces, así van publicando, que es lo importante de Wattpad para muchos escritores. Bueno, que es una plataforma que tiene 90 millones de usuarios. En el caso de los escritores hispanoparlantes, el segundo idioma más importante en esta plataforma, o el más popular, es el español. Entonces, tienen una audiencia allí que está acostumbrada a leer de esta manera. O sea, ellos no les tienen que enseñar a sus lectores a leer en esta modalidad de capítulos, ya ellos están acostumbrados. Es una plataforma gratuita y o sea, si trabajan con ciertos clichés, como le dicen dentro de la plataforma, por ejemplo en el género de romance, o si se mercadean bien dentro de la plataforma, pueden pegarla muy fácil. Por ejemplo, hay casos, además del de Ariana Godoy, hay casos muy mediáticos en esta plataforma porque le pegan directo. O sea, como que tienen la audiencia ahí cautiva, pues lo que hacen es darle la obra que están esperando. Ok. Fíjate, entonces no se publica, se va publicando, es literalmente como novelas por entregas, ¿no? Como antes la novela, podríamos decir que comprabas en el kiosco, en la novela del folletín, que era por capítulo, ¿no? Exactamente. Y podríamos decir que los autores van viendo a medida que el escritor publica ese capítulo, va midiendo la respuesta de los lectores y en función de eso sigue construyendo. Exactamente, y Wattpad le da al lector una posibilidad adicional a la que nos daban. O sea, Wattpad está muy relacionado con la publicación de fanfics, que eran escritos de ficción realizado por autores, por fans de una obra. Entonces, eso se publicaba antes en blogs y en foros de lectura. Tú dejabas el comentario al final. En Wattpad los lectores tienen la posibilidad de comentar justo en una escena en particular del capítulo, que puede ser larguísimo. Pero ellos comentan en una escena en particular. Se pueden comentar a favor o en contra. Y allí, como tú dices, el autor va teniendo un feedback muy especial y muy diferente a lo que conocen otros escritores. Una cosa, Marlene, mencionabas que la lengua española es la segunda que tiene más usuarios en Wattpad. ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería cuál, disculpa? ¿Cuál sería la lengua en la que más se escribe en Wattpad?
sea, WhatsApp está disponible en 28 idiomas en la aplicación. 50 idiomas son en los que tú puedes conseguir las obras. Inglés es el idioma más popular y español es el segundo. Venezuela está entre los países que más siguen o que más usuarios tienen en WhatsApp en el lado de Latinoamérica. Bueno, esto que nos dices es Wow. extraordinario porque tú nos estás y le estás revelando un mundo magnífico a las personas que nos están escuchando, que quizás no manejan esta información. Me parece maravilloso. Marlene, ¿qué géneros son los géneros estrella de Wattpad, por lo menos en el mundo hispanohablante? El romance. El romance es uno de los géneros más leídos, sobre todo en el área digital. Y específicamente en WhatsApp, el romance juvenil, y el de una categoría que se llama New Adult, este es el más consumido. De hecho, casi todos los casos exitosos de WhatsApp que conocemos son en su mayoría de este género. Ok, cuéntanos un poquito más de este género. Recuérdate que nosotros no somos millennials, sino de antes. Bueno, en WhatsApp, además de, o sea, en la literatura actual, por decirlo de alguna manera, tenemos géneros de romance juvenil. Hay uno que se llama Young Adult, que es como para los jóvenes que van de 14 a 17 años. Okay. Tenemos el género también New Adult, que es el género que va para los de 18 a 26 años. Okay. Entonces, en el romance, esos son como los dos subgéneros por edad del romance juvenil. También en WhatsApp, por ciertas libertades que se puede tomar el escritor, pueden ponerle un poquito más de picante a los géneros. Por ejemplo, el New Adult sí maneja escenas sexuales, pero quizás en WhatsApp se puedan permitir un poco más. Okay. Y eso es una de las controversias que tiene la plataforma. Ah, fíjate. ¿Y por qué es controversia? Bueno, particularmente porque, o sea, en WhatsApp los usuarios pueden suscribirse desde que tienen 13 años. Ah, ok. Pero pueden tener acceso, o sea, tienen acceso a toda la literatura que se encuentren allí. Puede ser romance juvenil, puede ser fantasía, puede ser ciencia ficción, pero también pueden acceder a esas historias un poco subidas de tono. Okay. Particularmente yo lo veo como hay que tener precaución pues con nuestros hijos y hermanos a la hora de dejarles acceso a esa plataforma. Ok, bueno, vamos entendiendo. Bueno, Sí, tenemos muchas más preguntas, Marlene, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y al regresar, Ricardo comienza con otras dudas para seguir aprendiendo sobre WhatsApp. Vale. Ya volvemos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Alfabeto del Mundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Wattpad y las nuevas voces de la escritura? ¿Con quién conversamos? Con Marlene Camacho. Somos Ricardo Ramírez y Sashenka García. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestra invitada. Bien, Marlene, vamos a continuar conversando. Yo tengo una pregunta que es la siguiente, fíjate. ¿Tú crees que Wattpad se mantendrá en el tiempo? ¿O quizás vendrá otra aplicación diferente, con otras dinámicas? ¿O más bien vendrá Wattpad 1, Wattpad 2, Wattpad 3, Wattpad nivel superior, Wattpad triple X? ¿Cómo ves tú la dinámica que pueda presentar Wattpad? Bueno, WhatsApp tiene a su favor que tiene 15 años porque surge en 2006. Entonces es la aplicación que está más posicionada. Y sabes que quien en cualquier ámbito, cualquier marca que esté bien posicionada, tiene como la ventaja. La segunda ventaja que tiene WhatsApp es que es gratuita. Entonces sí han surgido algunas plataformas, sobre todo, o sea, las que conozco en especial, son de Hispanoamérica, que son parecidas a WhatsApp, que publicas por capítulos, que tienes acceso gratuito. Pero esta ya está muy grande y mucha gente la conoce. Y también hay una particularidad de los lectores millennials y centennials,
que estos últimos son la generación que más usa Wattpad, que son prosumidores, o sea, que crean contenido a partir de lo que leen. Y hay muchísimos jóvenes que quizás desconocerán Wattpad, pero ven alguno de estos posts en Instagram o en TikTok y entonces les llama la atención y ven de qué se trata. Entonces, creo que por lo menos dentro de unos 5 o 10 años, yo creo que estaremos hablando de Wattpad todavía. Y bueno, sí, ya será para otra generación. Ahora le tocará a Wattpad innovar para atacar a la nueva generación. Claro, Maravilloso. así es. Bueno, fíjate que tú estás hablando, yo me enredo con los nombres generacionales, más allá de Millennial, que fue como el que abrió las puertas a todas estas definiciones y más desde los boomers en adelante, ¿no? Pero más allá de las etiquetas, ¿por qué consideras que Wattpad es tan exitosa entre los lectores de esa llamada generación Z? Porque es gratuita y estos jóvenes no manejan el presupuesto para comprar la cantidad de libros que leen en Wattpad. Y sobre todo porque Wattpad habla en su lenguaje. Esta generación de los jóvenes recientes, para no ponerles una etiqueta, hablan mucho con GIFs, con videos. Y eso se los permite Wattpad, o sea, ellos pueden comentar con un GIF, con un video, incluso los capítulos que ellos leen, ya no es solo el texto, que es algo que estamos acostumbrados en los libros, sino que el autor puede decir, bueno, este es mi Dreamcast, o este es el casting que yo considero para mi obra, y le pone imágenes, entonces me dice que mi personaje femenino es Ariana Grande. Estás hablando en el mismo lenguaje que yo. Y también las obras están muy relacionadas con los temas que ellos están viviendo. Fíjate, yo me pongo a pensar, un joven que lee un capítulo de su novela favorita en el momento, pues, ¿no? En Wattpad, y lo quiere comentar, también puede hacer como ese crossover a las otras redes, por ejemplo, hacer un video cortico sobre su opinión para TikTok o para Instagram. ¿Es eso común? Exactamente, sí. O sea, ellos tienen, como te decía, esta cualidad de ser presumidores, de crear contenido. Entonces, leen un capítulo ahorita, que además tienen la posibilidad de que les llegue una notificación al correo o al celular diciéndoles, ya tu autora favorita publicó un capítulo. Van directo, lo leen, crean contenido y además conectan con los escritores que siguen. Que eso también ahí es muy importante en estas últimas generaciones de lectores, que tenemos esa posibilidad de conectar, de hablar con nuestros autores, e incluso en Wattpad se han presentado casos en donde los lectores han tenido que salir a defender a sus autores en redes sociales, en Twitter, en Instagram y sobre todo en TikTok. Claro, que es como la que más utiliza, ¿no? Esta generación. TikTok es como la protagonista. Ok, muy bien, Marlene. Mira, ¿cómo se maneja lo que, digamos, en un mundo más formal del libro se suele considerar, pero cómo se maneja en Wattpad el tema de los derechos de autor? Porque si yo leo un contenido y a partir de ese contenido es un disparador creativo para mí y yo empiezo a generar un texto, unas dinámicas a partir de ahí, pues se da un fenómeno creativo riquísimo. Pero en términos, digamos, de derechos de autor, ¿cómo manejan los autores estos? ¿No tienen problema? ¿No tienen miedo de que alguien tome lo que está presentando en su obra y escriba algo mejor y pierdan más bien los lectores? Bueno, el temor yo supongo que lo tienen todos los escritores de que haya una historia mejor. En el caso de los derechos de autor, gran parte de estos escritores que están como un poquito más formados quizás o más informados, al principio colocan un disclaimer donde prohíben los derechos de reproducción, donde dan fe de que esa es su obra y exigen el respeto. Además, recuerda que el derecho de autor se da en el momento de la creación de la obra. Si yo publico un capítulo en Wattpad, yo ahí estoy consagrando de alguna manera que eso es mío. O sea, posteriores versiones vendrán después de eso. Sí son muy celosos, obviamente, del contenido que publican, pero no hay manera, por ejemplo, en estos momentos, de proteger mucho más la obra de los suscriptores que tengan. Y sí, cualquier suscriptor puede tomar una captura de pantalla y sacarla de allí. Sin embargo, ya ellos están protegidos por la ley del derecho de autor.
es casi que podríamos hablar aquí de un principio ético de Eso. relación, ¿no? Lo que se ofrece, esa es una plataforma gratuita para que tú puedas leer el contenido que quieras, para que además puedas publicar el contenido que quieras y compartirlo en una comunidad, pero como lo digital tiene esos bordes menos definidos, es sobre todo eso, como incluso un acuerdo, ¿no? De respeto. Sí, en teoría ese debería ser el acuerdo, el respeto al contenido que está allí. Sin embargo, también se han dado casos de plagio como se han dado en otras plataformas. También imagínate, tienes un contenido en inglés, lo puedes traducir al español y convertir y hacerlo pasar como tu obra. No recuerdo casos específicos en WhatsApp, pero en otras plataformas sí se ha dado. Okay. Lo que pasa es que lo digital es como tú dices, es quizás como más rápido de plagiar, porque en papel yo que tengo que sentarme a transcribir un libro es un poco más largo. Sí. Pero lo digital nos da esa facilidad. Okay. Bueno, pero también eso, o sea, es como vivir en este mundo, ¿no? Lo digital puede facilitar también, podríamos hablar de la piratería o el plagio, pero también le abre la puerta a un sinnúmero de lectores que quizá de otra manera, ¿no? No podrían acceder. Entonces, es como aprender a combinar las luces y las sombras, ¿no? Del mundo digital en todos los espacios, ¿no? No solamente en Wattpad. En la literatura, Exacto. Y yo te pregunto, porque ya ni modo, ¿qué lees tú en Wattpad? ¿Cuáles son los libros que te gustan? Eso. Yo no puedo leer en Wattpad, Sachenka, porque sabes que cuando uno trabaja en la industria del libro, y sobre todo los editores y los correctores, poco disfrutamos de la lectura porque la andamos corrigiendo. Okay. O sea, es eso. Y en WhatsApp, como publican directo sin haber editado y corregido, yo estoy leyendo y estoy casi que haciendo las correcciones. Claro. Qué bueno que nos dices esto. Eso es como una bandera roja para Ricardo y para mí cuando nos adentremos allí, porque seguramente nos va a pasar un poco eso. Exactamente. O sea, y además de que también es una cuestión generacional. Yo, por ejemplo, incluso libros publicados que sean de este género juvenil y que tengan contenido sexual, no sé, no me gusta porque siento que, no sé, ¿Te sientes incómoda? No me siento cómoda. Okay. Entonces leerlo incluso en WhatsApp por ese sentido no me llama la atención. Okay, está bien. Bueno, chévere. Bueno, yo creo que la lectura digamos, en físico o en digital, en términos de su separación, cada vez se supera más. Leemos en físico, leemos en digital, y también es importante hablar de canales de lectura, porque uno consume mucha información y contenido a través de las redes sociales. Claro. Y contenidos muy valiosos en términos literarios o de otro tipo, y que surjan y existan este tipo de canales, y es importante la precisión que tú hiciste, que ya tiene 15 años de existencia, o sea, no surgió ayer, y hay un trabajo que se viene desarrollando desde hace tiempo. Yo creo que es muy valioso en términos creativos, ¿no? Es como escribir en vivo. Sí, exactamente. Y escribir en vivo es una experiencia muy singular, muy interesante, y yo creo que puede brindar y tener unos resultados interesantísimos. No, está súper chévere. Marlin, yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado hoy. Me gustaría pensar que podríamos invitarte nuevamente a Alfabeto del Mundo para seguir hablando de este mundo en el que tú te mueves como pez en el agua, pero que algunos todavía tenemos como es un pie adentro y otro afuera, y a veces digamos no sabríamos cómo acceder, ¿no? Con tanta libertad. Todo lo en la puerta. Bien. Bueno, te prometo que te comentaré también después. Te invito, Marlin, a que nos dejes, si te parece, tus redes sociales para que los escuchas puedan seguirte también. Ok, mis redes sociales son Marlin Camacho R. Marlin con Y. Me consiguen en todas las redes así. Será un placer conectar a través de la lectura con cualquiera de los dos.
Buenísimo. Muchas gracias, Marley. Gracias, Gracias a de ustedes verdad. por la invitación. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, 90 millones de usuarios. El español, segundo idioma en el que más se trabaja Wattpad, ¿no? Y Venezuela, dentro de los principales países hispanohablantes que usan y frecuentan Wattpad. Yo creo que aquí hay una información relevante y muy importante. Pero también hay un pasado de Wattpad. Y que a mí me interesa, más allá del contenido que se desarrolle creativamente, como es principalmente el romance, la fantasía, la ciencia ficción, hay elementos. Y es que tú lo mencionaste, la escritura por capítulos es una dinámica que existe desde el siglo XVIII, que alcanzó su mayor altura durante el siglo XIX. O sea, la novela por entrega definió la literatura del siglo XIX. Sí. Alejandro Dumas, Dickens, y estamos hablando de una literatura en donde hay casos comprobados en que decenas y decenas de lectores se iban al puerto o a la estación de tren a esperar la llegada del periódico del domingo, porque ahí venía el capítulo en donde ibas a ver si María Cristina había muerto o no había muerto. Estamos hablando de una dinámica de escritura que crea expectativa, ansiedad, y que luego fue muy bien trabajado por el cómic, por la radionovela, por la telenovela y, cosa muy importante, por las series de televisión de los últimos 20 años. Así es. Entonces estamos hablando de un fenómeno estratégico como escritura que da resultados. Y luego escribirlo, además, sin plan estratégico, sino viendo la expectativa del otro, es también interesante. Hay también testimonios de que Dickens y otros autores resucitaban gente. ¿Por qué? Porque el lector lo pedía. Así como en las telenovelas resucitaban personajes, Sí. porque el rating lo pedía. Entonces estamos hablando de un tomar en cuenta al público, Sí. de un tomar en cuenta al lector para generar cambios o hacia dónde se puede orientar algo en términos de escritura, ¿no? Pero también el surrealismo participó de eso, en el escribir en vivo y que el otro participe de esa escritura, ¿no? Es algo también sumamente rico, sumamente común. Wattpad ofrece lo que las vanguardias soñaban como formato. Y eso nos habla de sus posibilidades, o sea, de cuánto creativamente se puede hacer y se puede trabajar con él, ¿no? Yo recuerdo en un libro de Luis Barrera Linares, publicado hace años, ya hace unos 15 años, donde él mencionaba un fenómeno semejante a Wattpad en Corea del Sur, Ok. donde muchos jóvenes leían ya en su teléfono este tipo de historias, pero era leerlas y consumirlas, todavía no era el interactuar con el autor. Entonces ya el poderlo hacer es sumamente rico. Hay mucha gente que lo critica. Bueno, pero ¿cuántos no le escriben por Twitter a Fernando Sabater, ¿verdad? O Fernando Aramburu, o cualquier otro escritor latinoamericano o norteamericano? Un fenómeno extraordinario es Stephen King. Sí. Que es un tuitero insigne y en donde tú le puedes escribir y quizás, si tienes suerte, puedes recibir un like. Entonces, esto que se plantea en Wattpad es interesante, vale la pena tomarse en cuenta, porque además sirve como cantera de desarrollo escritural para muchísimos jóvenes y estoy seguro que pueden alcanzar unas cotas altísimas de desarrollo, de calidad, si dedican esfuerzo, ¿verdad?, trabajo y si no se encierran solamente en la popularidad. Fíjate, Ricardo, yo después de esta conversación tengo muchas respuestas, pero por supuesto también me quedan abiertas muchas preguntas que bueno, que son parte de la experiencia también de acercarse a las formas distintas de lectura.
Cuando tú estabas recordando esas resucitaciones del clamor popular, bueno, yo creo que inmediatamente pensé en Conan Doyle, porque bueno, tú te imaginas lo que significó matar a Sherlock. Fue terrible, él tuvo que revivirlo, pero eso le causó a él un pesar como escritor enorme del que dicen sus biógrafos nunca logró recuperarse. Claro, yo creo que también él puede haber sentido, imagínate yo aquí pretendiendo, también una traición a sí mismo, ¿no? Porque las dudas o las preguntas que a mí se me abren, sobre todo en estas creaciones de contenido de este tipo, porque si bien es cierto que los folletines o las novelas por entrega se esperaban con avidez y estaban las cartas las cartas del lector que hablaban y les pedían a los autores, eran obras de una u otra forma revisadas, editadas previamente en el periódico y que tenían un inicio y un cierre, no eran tan abiertas, podríamos decir. Esta inmediatez de Wattpad puede hacerme a mí preguntarme cómo se construye en este tipo de experiencias el pacto ficcional, porque es distinto a cómo se construye en una obra, por ejemplo, en una novela ya, qué sé yo, completamente escrita, publicada, editada previamente. También es valioso que si bien Wattpad ofrece esto, también no se publican, porque muchos de estos libros ya han sido publicados. Eso no, o sea, eso también ha hecho que se ponga el ojo sobre la aplicación. Muchos libros están siendo publicados en papel. Y como decíamos al principio, una de las principales plataformas de streaming, que es Netflix, ya ha adaptado obras, que está bien. Nos llamó la atención porque la autora más conocida es una autora venezolana, una muchacha nacida en Maracaibo, aunque ella vive en Estados Unidos, que es Ariana Godoy. Y bueno, claro que es un salto grande, ¿no? Pasar de escribir, seguramente con muchos temores en una red, hacerte famoso, pasar a que te publiquen tus libros en papel, que se vendan mucho y que entonces una gente tan chiquitica como Netflix te diga, mira, yo quiero adaptar para mi servicio de streaming una de tus obras. Es un movimiento un poco abrumador, podría incluso, ¿no? Pero me parece valioso que por lo menos en aras de cierta rigurosidad, que yo sí creo que es necesaria a la hora de la publicación, no en línea, sino ya en la publicación de una obra, digamos, cerrada, es que se edite primero antes de publicar. ¿Okay? Porque esta publicación espontánea o este medio, como hablabas tú de las vanguardias, era la concepción de lo efímero y de la experiencia, y estaba muy clara, ¿no? De vivirlo como experiencia creativa. Pero todo lo que pretendemos posteriormente que permanezca, ¿no? Que no sea en lo dinámico, sino que ya se consolide y permanezca, pues exige otro trabajo, ¿no? Pero como canal de vivir lo que significa la interacción con un público y de ejecutar la escritura es importante. No, sin duda. Porque al fin y al cabo estamos viendo que la consolidación pasa cuando tú sacas el libro y lo editas, ¿verdad? Y sale en un formato dentro de la industria editorial. Sí, entonces yo creo que eso es extraordinario, me parece que es interesantísimo y bueno, ojalá brinde resultados inesperados. Sí, bueno, a mí fundamentalmente, como decía al principio, a mí me interesa conocer lo que motiva a los jóvenes a leer, cuáles son sus intereses, por qué se sienten cómodos con estos formatos, a qué los lleva después, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un programa que va a ser muy interesante para muchos en la audiencia, porque también, y en eso creo que los dos coincidimos, hay mucho prejuicio alrededor de las, digamos, formas distintas, ¿no? De hacer escritura o
quizá en algunos casos también efectivamente hacer literatura. Y yo creo que no hay que ponerse el velo, sino más bien quitárselo y tratar de por lo menos conocer qué está moviendo esto, por qué ocurre de esta manera. Hace 10 años declaraban que el papel iba a desaparecer, que no lo podíamos permitir, que la lectura digital. Y yo creo que la mayoría de los que leemos en papel también leemos en digital hoy en día y ya no nos sentimos tan abrumados como pudo ser en un momento desde el punto de vista moral. ¿Okay? Entonces, bueno, yo espero efectivamente que la audiencia disfrute mucho este programa y creo, Ricardo, que vamos a darle espacio en futuros programas también para conocer un poco más de estas formas de lectura. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Mira, Ricardo, yo quería recomendar en este mundo digital un portal en lengua española que se llama Lecturalia. Este portal se define a sí mismo más como una comunidad de lectores y es bien interesante porque si bien no es un espacio de construcción de novelas como puede ser Wattpad, sí es un espacio para compartir lecturas, reseñas, artículos, entrevistas o aspectos de interés asociados a lo que las personas que forman parte de esta comunidad encuentran interesante y que por supuesto al estar disponible en la web invita a otras personas a acercarse y a leer otras obras. Bueno, a mí me interesa recomendar Casa País, que es una revista, ¿verdad? Pero que tiene una gran interacción por las redes sociales. Sale cada 3 meses un número y hay una selección sumamente diversa de escritores de toda Iberoamérica, incluyendo Venezuela. Esto lo coordina Jan Querets, venezolano desde Uruguay, y me parece que es algo que vale la pena leer. Buenísimo. En el próximo encuentro. Editar poesía en Venezuela. Y tendremos como invitadas a Carmen Verde Arocha y Kira Cariaki. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Desde la Coordinación General, Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, Juan Juárez. En el control técnico, Fernando Camacho. Recuerda que puedes escuchar todos los programas de Alfabeto del Mundo en el canal de YouTube de la Radio Escuela. Nos puedes seguir en @Alfabeto del Mundo en Instagram, en @Radio Escuela UR en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.